Imperio de Roca, las espadas míticas. Capítulo 1. La Roca Madre. Un aterrador zumbido se escucha surcar por los aires. En lo alto de una montaña una silueta emerge entre las sombras, se revela su rostro que se ilumina de manera leve con un rayo de luz. No logro reconocerlo, pero en él se aprecian sus gestos que cambian de la alegría al desconcierto. Sus ojos denotan angustia y una capa cristalina de lágrimas los envuelve. Su boca se abre un poco deseando emitir algún sonido. Trata de implorar desesperadamente ayuda. De manera tambaleante da media vuelta y muestra una herida en su espalda que ha perforado su cuerpo. Enseguida me mira con desconcierto y su corazón deja de latir. Al ver la aterradora escena, no puedo evitar lanzar un grito jadeante y desesperado que sale de lo más profundo de mis entrañas. ¿Estás bien, hijo?, preguntó mi madre, al momento que entró a la tienda de acampar. ¿Tenías una pesadilla? Estoy bien, respondí. Últimamente me siento agitado por las noches. Mi padre entró tras ella y al verme, se dio cuenta de que una vez más tuve el mismo sueño que me atormenta desde hace meses. Después de unos momentos se retiran, tienen otras responsabilidades y deben descansar, no solo estar al pendiente de las pesadillas de sus hijos. Mi nombre es Gabro, soy hijo de Neis y Diora, ellos son los actuales líderes ígneos. Esta es una noche fría, vaya que el aire enfría la piel y sopla de manera fuerte tirando hojas de árboles y arrastrando pasto seco hasta toparlo con alguna roca. Cierro los ojos mientras escucho crujir las ramas de un álamo que se mueven sin cesar y las aves nocturnas se posan sobre él. De vez en cuando emiten uno que otro sonido que causa temor, mientras los vellos de mi piel se erizan con cada canto que sale de sus picos. Debo guardar la calma, solo fue un sueño, aunque parecía tan real. Me recuesto nuevamente esperando con ansias que llegue el amanecer. Confío que el alba traerá consigo la luz del día y también la esperanza de un nuevo destino para mi pueblo. La noche avanza y por fin concilio el sueño. Transcurridas algunas horas los murmullos de voces comienzan a escucharse nuevamente, mientras que por una rendija de la tienda de acampar, se aprecia un sol rojizo reflejado en las nubes que cubren el firmamento. «Despierta, hijo. Está próximo el amanecer», exclamó mi padre, al tiempo que se acercó a la entrada. «Avanzaremos con el primer rayo de luz que ilumine el sendero». «Estaré listo», le dije, mientras movía mis manos sobre los ojos y un bostezo salía de mi boca. Después de haber dejado la ciudad de Aurum y tras varios meses de viaje, nuestra travesía ha sido extenuante. Nuestro andar nos ha llevado por sitios inhóspitos, algunos casi sin vegetación. En estos días la caza se ha vuelto muy importante para poder obtener el alimento necesario y no solo usar las reservas que llevamos con nosotros. Con el paso del tiempo nuestro físico se ha convertido en un factor decisivo, ya sea en memorables batallas o en recorridos tan largos como este. Ahora somos como en un principio, cuando todavía no llegaba la Roca Madre. No poseemos ninguna cualidad otorgada, solo contamos con nuestra destreza y habilidad. Somos de piel, carne y hueso, sentimos frío y calor. Físicamente me considero semejante a la mayoría de los guerreros, con la misma estatura promedio, además de poseer un cuerpo atlético sin importar la edad. Las guerreras ígneas son esbeltas, ellas mantienen el cabello largo, usan un fino mechón azul o dorado en su cabellera castaña como símbolo de juventud, aunque algunas matizan la terminación de todas las puntas. Los varones solo lo usamos ligeramente largo pasando un poco la altura de los hombros. Debido a la mezcla de 4 pueblos, un rostro afilado, tonos de piel clara y ligeramente bronceada nos caracterizan. Durante algunos meses hemos planeado la forma de completar nuevamente la Roca Madre. Por mucho tiempo los maestros de la ciencia, a los que llamamos piroxenitas, han resguardado celosamente la esfera que la contiene. Día tras día continuamos revisando las lecturas que muestra el rastreador principal, que se incrementan conforme avanzamos. Tenemos plena seguridad de que ellas nos llevarán muy pronto a encontrar los preciados elementos que han sido perdidos. Después de una larga travesía, hoy no es un día como todos, este tiene algo especial. La tierra ya no se desmorona bajo nuestros pies, el crujido de ramas secas en cada paso no existe más y un valle con matices verdes se vislumbra tras las hondonadas y colinas que muestra el horizonte.
Comienza la vida nuevamente y pequeñas ardillas brincan de rama en rama en los primeros encinos que podemos ver. Un arroyuelo termina con nuestra sed. Por fin hay árboles y agua otra vez. Es el pensamiento común en la mente de cada ígneo que ha recorrido interminables caminos rodeados de sequía y desolación. Descansaremos antes de llegar a las montañas, ordenó mi padre. Mañana arribaremos al valle que se encuentra entre ellas. Granito, tú y Gabro lleven a los jóvenes cerca del arroyo, continúen su instrucción, le dijo a mi hermano. Pueden comenzar con algo de historia. Vamos, Gabro, exclamó Granito, yo los reúno y tú cuentas la historia. Algún día te tocará a ti, hermano, aseguré. Lo sé, respondió, pero tú eres mayor, la conoces mejor y eres el heredero al trono. En ocasiones desearía no tener tanta carga sobre mis hombros, le comenté. Nadie mejor que tú, afirmó. Serás un buen líder. En las riberas del río, un gran encino rojo muestra su espeso follaje. Alrededor de él se concentran 50 jóvenes, los cuales esperan impacientes cobijados bajo su sombra. Cerca de la corteza del tronco y sentado sobre la tierra húmeda, comienzo mi relato. Recuerdo todavía los últimos años de prosperidad en la antigua ciudad donde el júbilo, la abundancia, las elegantes torres y el cielo azul pálido prevalecían. Pero no siempre fue así, los que somos más jóvenes no estuvimos presentes cuando la roca madre cayó del cielo. Cuentan los maestros que un cielo tan limpio y puro reflejaba una inmensidad que abrumaba. Se dice que aquella tarde el sol se desvanecía en el horizonte y el crepúsculo fue opacado a causa de un gran meteoro que iluminó el firmamento. En cuestión de segundos entró con dirección del mar que no se navega, impactándose en las profundidades de las llanuras abisales del este, causando olas tan grandes que destruyeron todo a su paso. Una gran nube de hollín obstruyó la luz, provocando que el planeta quedara en la oscuridad total a consecuencia del impacto. Al poco tiempo, las plantas y animales comenzaron a desaparecer. Usando elementos minerales, se decidió producir luz artificial con nuestra maquinaria en las cantidades que fue posible solo para poder subsistir. Al principio la nube ocasionó que los días se convirtieran en noches y las noches se hicieran cada vez más frías llegando al punto de sentirse congelantes. Con el paso del tiempo no fue posible distinguirlas. La desilusión se reflejó en cada uno de los ígneos. Pronto, el frío que calaba hasta los huesos se convirtió en nuestro enemigo y los métodos para cosechar que en un inicio se creían eficaces, se volvieron cada vez más complicados. Pero en el fondo, la esperanza corría por las venas de cada ígneo que existía. A pesar de todas las dificultades que se presentaron en esos días, se hablaba constantemente del impacto del meteorito y de cómo podrían utilizarse los restos en nuestro beneficio. Además, de cómo hacer uso de la maquinaria existente y de las técnicas aprendidas en el pasado. En ese entonces, los maestros pensaron que un meteorito que había caído con tal fuerza, tendría tanta energía concentrada para producir la luz necesaria y así iluminar los dominios conocidos. Por tal motivo se dieron a la tarea de recuperar lo que había quedado del astro. Un grupo formado por valientes guerreros fue enviado en busca de sus restos. Fueron guiados por Pizarro y Esquisto, hijos de Apio, el líder en esa época. Así que con premura partieron en su búsqueda. No pasó mucho tiempo para que Apio y la población de la ciudad se enteraran de que el meteorito no llegó solo. Tras las montañas, otro astro desaceleró su caída y arribó no muy lejos de Aurum. Posterior a la partida del grupo y durante los siguientes días, aparecieron a unos cuantos kilómetros de la ciudad temibles y aterradores guerreros a los cuales se les podía ver teñido el cuerpo de un color rojo sangre. Resaltaban 3 líneas profundamente negras en el rostro, las cuales dibujaban una diagonal. Contaban con una piel fuertemente acorazada y sin piedad alguna, exterminaban todo a su paso. Llevaban consigo una espada en la mano derecha, con la cual causaban grandes estragos a todo aquel que se cruzara en su camino. Pero lo más impresionante estaba en la otra extremidad superior, que revelaba una protuberancia circular plana que le servía de escudo y se encontraba cubierta del mismo material acorazado que su piel. Una articulación más en la parte posterior del escudo mostraba una tercera parte del brazo la cual mantenían oculta. Esta se desplegaba inesperadamente y una garra atacaba con una velocidad estremecedora, causando de manera instantánea la muerte de sus enemigos.
7000 fieros guerreros rojos se dirigían al lugar del impacto del gran meteorito, pero la amarga realidad parecía sellar nuestro destino. Aurum se encontraba en su paso. Por órdenes de Apio, una primera avanzada de guerreros fue enviada para defender los exteriores. Él sabía que las grandes paredes de piedra que formaban la herradura que rodeaba la ciudad, podrían proteger a la población en su interior y el ejército estaría distribuido en ellas para poder contener los ataques del enemigo. Pero antes había que probar de qué estaban hechos los rivales. En cuestión de instantes se escuchó el grito de batalla ígneo, que fue acompañado por el peculiar sonido de 4 conos de bronce, uno seguido del otro. Producían un ensordecedor estruendo, que desde la antigüedad hacía flaquear a cuanto enemigo lo escuchaba. Los primeros guerreros enviados a la batalla se formaron y atacaron usando sus ballestas. Las saetas pronto surcaron los aires impactándose en los cuerpos de los adversarios, causando solo algunas mellas en su coraza. Habían sido disparadas de forma certera, pero el acero del que estaban hechas no lograba traspasar la coraza de los rojos. El enemigo parecía imparable y continuaba avanzando hacia ellos. De este modo, un segundo grupo de guerreros se colocó en una larga fila. Levantaron el brazo derecho en el cual portaban un mecanismo que disparaba proyectiles explosivos entregados por los maestros de la ciencia. El general a cargo llamado Andes dio la orden de atacar. Enseguida cientos de bólidos salieron disparados surcando los aires, provocando explosiones entre el ejército rival. Una segunda fila de guerreros se adelantó un paso y disparó nuevamente. Una espesa nube de polvo continuaba levantándose obstruyendo la visión en la distancia. Hubo segundos de silencio, el polvo comenzaba a disiparse y entre la oscuridad de la batalla, los guerreros rojos emergieron y continuaron su avance de una manera implacable. Algunos habían perecido, pero a ellos no les importaba, aplastaban a los caídos con sus enormes pies y seguían su camino. Cada vez estaban más cerca. Andes subió a su equino Idion, era blanco como la nieve y con una crin dorada como los rayos del sol, fue traído desde las lejanas tierras del Paso del Sur. Atrás de él, 1000 guerreros montaron sus bestias, sus armaduras plateadas y pulidas formaron una gran e interminable ola que se podía ver desde cualquier parte del valle. Un valle que solo mostraba una tierra muerta y seca. El general levantó su espada y con un grito llamó al ataque, al tanto que los 4 conos de bronce retumbaron nuevamente en el horizonte y las puntas de las espadas de acero se levantaron como no lo habían hecho por generaciones. En cuestión de instantes arremetieron contra los rojos con una furia incontenible, pero la garra oculta que poseían los rivales, poco a poco comenzó a dañar a los equinos. Paulatinamente se mermaron, así que bajaron de sus monturas y dejaron ir a sus bestias blancas. Al hacerlo se volvió una lucha brutal y encarnizada, pero el ejército ígneo se negaba a replegarse ante el poder del adversario. Cada golpe asestado por las espadas de acero, solo causaba mellas en la coraza de los rivales sin causarles grandes daños. Andes volteó a su alrededor y vio cómo caía su ejército. Con gran pesar ordenó la retirada. Se dio cuenta de que no podrían ganar la batalla y solo la muerte les esperaba. De este modo no tuvieron más remedio que replegarse nuevamente dentro de la gran herradura. Las puertas fueron reforzadas y los acorazados rojos llegaron tras de ellos sitiando rápidamente la ciudad. En la fortificación Apio observaba. No era de los que se resignaban fácilmente a aceptar la derrota y sus vidas estaban de por medio. Por lo tanto, designó a su mejor y más fiel guerrero llamado Neis para dirigir la defensa de la ciudad. Se tenía que intentar algo más, por este motivo llamaron a los maestros de la ciencia para dar una posible alternativa y solucionar esta confrontación bélica. Ellos trajeron un nuevo tipo de arma, una que disparaba discos aserrados lanzados a una alta velocidad. Fueron fabricados con una aleación compuesta de vanadio, aluminio y titanio llamada Batanium. El arma había sido nombrada meses atrás como velosierra y fue diseñada para una exhibición de práctica. El material usado por los maestros para fabricar los discos lo descubrió el ancestro Pigeón, quien fue el primer piroxenita y especificó en los antiguos libros de la ciencia las condiciones especiales para poder fabricarlo. Además dejó un prototipo de disco en el cual se basaron para fabricar las nuevas armas. Neis reunió a 50 de los más certeros guerreros conocidos por su destreza en el uso de la ballesta y les mostró la forma de manejar la velosierra.
Por primera vez tuvieron que usarla en batalla, ya que un ataque de los guerreros rojos puso a prueba su funcionamiento. El enemigo embistió directo a la entrada de la ciudad, por lo que los guerreros ígneos se situaron sobre la gran herradura e hicieron que los discos de Batanium salieran disparados desde las alturas de las grandes paredes, destrozando las corazas de los rojos. Cientos comenzaron a caer en cuestión de segundos. Un fluido amarillento manaba de las heridas recibidas en cada rojo derribado. Se demostró que el arma era eficaz para la defensa, pero Ney sabía que no había suficientes discos para acabar con el ejército rival, solo podrían repeler los ataques durante algún tiempo. Mientras tanto, después de varios días de búsqueda, Pizarro y Esquisto finalmente encontraron los restos del meteorito. Muy cerca de la costa flotaba una esfera que cambiaba constantemente de color, era negra como la más profunda oscuridad de la noche por un momento y blanca como los destellos de luz de un amanecer en otro. Se acercaba cada vez más a ellos, como si lo siguiera. En breve llegó a las orillas y decidieron tomarla. Al estar en tierra firme, un mecanismo se abrió y dividió la esfera en dos partes, esto reveló su interior. Contenía una roca con cientos de pequeños cristales, además poseía 3 huecos en los que estaban insertadas solo 2 gemas de mediano tamaño. Tenían una perfección inigualable en sus cortes y el brillo que reflejaban no se había visto jamás en otro cristal de este tipo. En el extremo izquierdo se encontraba un cristallo blanco, en el derecho uno azul, y en el centro no había nada, el lugar estaba vacío. Sin colocar se hallaban 2 diamantes, uno translúcido puro y otro completamente oscuro. El grupo dirigido por los hijos de Apio transportó cada elemento por separado. Pizarro, el portador de los elementos del grupo, los colocó en mantas especiales para emprender el regreso a la ciudad de Aurum. Después de algunos días de viaje y a unos cuantos kilómetros de distancia, pudieron observar que la ciudad estaba sitiada. Pizarro había tomado el rol de líder e indicó la ruta para poder entrar sin ser vistos. Desplazándose cautelosamente entre líneas enemigas, usaron uno de los túneles secretos de la antigua construcción. Al entrar, los piroxenitas los recibieron con gran regocijo, revisaron minuciosamente las piezas y le dieron el nombre de roca madre a la base de piedra que los contenía. Se maravillaron al ver la perfección del conjunto de elementos. Los maestros tenían la firme intención de realizar pruebas para manejar la energía contenida en ella y usarla a su favor. Su prioridad había cambiado después de la llegada de los acorazados. Pensaban que tal vez una de las armas heredadas por los ancestros podría ayudar en esta guerra. Así que dieron instrucciones para que la esfera se colocara en un equipo amplificador de energía que fue heredado por los antiguos ígneos. Deseaban conocer cuánta energía podría proporcionar la roca. Intercambiaron fuertes discusiones del por qué solo había un lugar libre y existían 2 diamantes. Cuidadosamente y con sumo esmero prepararon todo en la gran cámara y se dirigieron a revisar los antiguos libros de linajes, para elegir al ígneo que tuviera la línea de sangre adecuada y él se encargara de colocar el elemento faltante. Al mismo tiempo, Pizarro y Esquisto acudieron con su padre para dar las buenas nuevas y ponerse a sus órdenes. De este modo pensaban proporcionar su apoyo en la batalla. Esperaban que Apio los colocara al mando del ejército. Pero pasó poco tiempo para que se dieran cuenta de que no sería así y estaban solamente relegados a obedecer. Después de consultar los antiguos libros, los maestros aconsejaron a Apio para que Neis fuera el encargado de colocar el elemento faltante. Se encontró que su linaje era el designado para controlar la energía concentrada en los elementos. Sin embargo, aclararon que había alguien que tenía un linaje más fuerte, pero el momento adecuado según los métodos obtenidos en el libro del ancestro Pigeón, era para Neis. Por lo tanto, él decidiría a qué elemento le correspondía ocupar el lugar vacío. Neis acudió al llamado y comprendió el designio. Sin tomar mucho tiempo se preparó y se acercó a los elementos. En ese momento la enorme cúpula de la cámara se abrió y dejó ver la gran nube oscura que cubría el continente. En lo más alto, una esfera de color plata conectada al equipo se encontraba en el centro del recinto. Todo estaba preparado para comenzar. Neis decidió el momento para colocar uno de los diamantes en la posición vacía y los maestros apoyaron su decisión. Fue entonces que tomó la gema oscura, ya que la consideraba tan bella y perfecta. Él la observó fijamente por un momento.
Uno a uno, los reflejos de luz que incidían en ella se adentraban en lo más profundo de su mente y lo incitaban a colocarla. Perdió la noción del tiempo y de la realidad, algo trataba de apoderarse de él. De pronto, su esencia ígnea reaccionó y salió del trance en el que se encontraba. Soltó la gema inesperadamente, provocando el asombro de todos los que estaban presentes. Los piroxenitas rápidamente la envolvieron en una manta especial y la retiraron del lugar. Neis había reconocido que no era la indicada para los propósitos ígneos. Después de unos segundos él se recuperó, observó a los maestros y tomó firmemente la gema pura. En ese momento se percibió solamente silencio, paz y tranquilidad. Sin pensarlo más la insertó en la roca madre. Los maestros accionaron los mecanismos y en ese instante todo cambió. Los cristallos se activaron y el diamante comenzó a brillar de modo semejante al de una estrella, pero su luz no cegó a nadie, sin embargo, iluminó todo a su alrededor. Después de algunos segundos, una intensa energía se desplazó desde la roca hasta la esfera que se encontraba en lo más alto de la cámara. Esta comenzó a emitir una infinidad de rayos dirigidos a cada uno de los habitantes de la ciudad. Este hecho se convirtió en el más importante de la historia magmática, ya que dio cualidades especiales a cada ígneo por medio del equilibrio de la materia y la energía al que se le llamó paragénesis. Neis sintió la energía recorrer todo su cuerpo. Su piel tomó una textura distinta y otra dureza, muy similares a las de una fina y resistente armadura de roca. Conservó intacto el color bronceado al igual que el cabello largo. Sus ojos verde claro destellaron por un instante, e inesperadamente surgieron de la palma de sus manos poderosas espadas de una aleación idéntica a los discos de Batanium. Se cree que el material se quedó impreso en su mente y la roca madre lo percibió. Sus dedos aprisionaron la empuñadura como potentes prensas de acero, al tiempo que una extraña sensación le hizo saber que podía unir o separar las espadas de su cuerpo a voluntad. Dicen que la imagen se quedó grabada en la mente de cada ígneo que estuvo presente y fue majestuosa. Neis reunió a todo su ejército y les mostró la manera de usar el equilibrio. Después de un par de minutos, se dieron cuenta de que Pizarro y Esquisto habían revelado accidentalmente la entrada a los acorazados al momento de acceder por el túnel. Fueron seguidos por un enorme grupo que entró a la ciudad. Enseguida se escuchó retumbar el sonido de los 4 conos de bronce, como el rugido en gargantas de enormes fieras en cada rincón de la ciudad amurallada. Y se oyó nuevamente una frase usada por los ancestros en la época de los grandes reyes, aquella que el tiempo había dejado en el olvido. Con valentía triunfará la luz. Una implacable batalla se llevó a cabo en la gran plaza central. El resplandor de las espadas del ejército ígneo se podía ver a lo lejos cuando golpeaban las corazas rojas. Esto daba la impresión de que cientos de luces destellantes se encontraban en el lugar. Asestaban golpes de tajo y estocada perforando la piel acorazada de los rivales. Uno a uno los ígneos fueron acabando con el enemigo. Minutos después las puertas principales de Aurum se abrieron, no para que el enemigo entrara sino para que el ejército dirigido por Neis continuara la pelea en el exterior. Movimientos nunca antes imaginados fueron realizados por los guerreros. Saltos impresionantes, momentos de suspensión en el aire, giros en las alturas para caer sobre las cabezas de los acorazados combinados con potentes golpes de las espadas de metal pulido, las cuales relucían con los destellos de las luces originadas por la roca madre, hicieron rápidamente estragos en el enemigo. Por momentos se sintió que el sol volvió a nacer bajo las espesas nubes negras que cubrían las tierras marchitas del continente. Los ígneos, a pesar de no conocer todo su potencial adquirido, hicieron pedazos en el campo de batalla a miles de acorazados rojos ese día. Las cualidades otorgadas por la roca madre fueron extraordinarias. De aquí en adelante, la paz podría reinar en los territorios ígneos. Hasta ahora se desconoce la razón por la que los acorazados deseaban llegar a la roca, pero sabemos que ese era su objetivo. Ellos nunca desearon comunicarse con nosotros, solo deseaban acabar con nuestra raza. Después de terminar la batalla, algunas armas fueron recuperadas por Pizarro. Las tomó como un gran trofeo de guerra. Al acercarlas a la roca madre revelaban extraños símbolos que se iluminaban como hilos dorados en sus caras laterales. Se cree que eran armas para destruirla.
Apio recompensó a Neis, otorgándole en matrimonio a su hija Diora y prometiéndole ser el futuro líder ígneo. A pesar de la alegría que imperaba en la mayoría de los habitantes de la ciudad, sus hijos Pizarro y Esquisto no estuvieron conformes con estos acuerdos. Ellos creían que podían gobernar por ser de su misma sangre y haber traído la roca madre a la ciudad. Por tales motivos, exigieron a su padre ser los futuros herederos. Apio trató de tranquilizarlos, pero aún así él sentía que no eran los apropiados para tomar su lugar. En su momento él recibió la oportunidad para gobernar sin poseer sangre real y tenía la firme convicción de elegir al mejor para sucederlo. De este modo, los designios del libro de linajes lo habían puesto en una encrucijada, pero él ya había hecho su elección. Con el paso de los meses su hijo adoptivo llamado Andes, el tercer varón de la familia y general del ejército en la batalla contra los acorazados rojos, contrajo nupcias con Diaba, una hija de un noble muy prominente. Apio y el padre de Diaba habían hecho este acuerdo desde el nacimiento de la pequeña. Más tarde de esta unión nacerían Siena y Río. Apio también ordenó a Pizarro formar una familia eligiéndole a una joven llamada Mica para desposarla, aunque ella siempre dijo no amarlo porque su corazón pertenecía a alguien más. A pesar de todo ellos tuvieron dos hijos llamados Milo y Migma. La luz de los elementos se mantuvo presente a pesar de que hasta 2 años después, los rayos del sol volvieron a mostrarse. La gran nube de hollín comenzaba a desaparecer. El nivel de vida había aumentado enormemente para ese entonces. Sobrevivientes de los 4 puntos cardinales se concentraron en Aurum durante los días oscuros. Las fortificaciones de La Plata, Selvaria, Tefra y Ordesa quedaron desoladas. Cientos de miles perecieron en las sombras. Solo 10.000 ígneos de estas tierras permanecieron con vida. Los días de gloria de las antiguas civilizaciones habían quedado atrás. Pronto se hicieron planes para expandir el imperio a nuevos horizontes, por este motivo. Pizarro y Esquisto fueron enviados durante un año a explorar por completo la isla Lanis en Terra Átita. Esta se encontraba al norte de los arrecifes olivinos de la costa oeste. Los hermanos llevaron con ellos sus armas predilectas de carburo de wolframio mejor conocidas como carframio y dejaron un asentamiento de 20 familias ígneas con diversa maquinaria, además de 16 parejas de hermosos equinos Idion, originalmente traídos desde las lejanas tierras de La Plata ubicadas al sur del continente. Los equinos fueron seleccionados porque su fuerza y belleza daban una presencia impresionante a todo aquel que los montara, además de ser excelentes para el transporte de materiales en este largo recorrido. Al terminar su cometido y dejar el asentamiento listo, los hermanos regresaron a casa después del lapso indicado. En ese tiempo comenzó la forja de los ígneos que estaban en crecimiento y aprendizaje, se les llamaba jóvenes minerales. En esa época nací yo, recuerdo me llamaban pequeño Gabro Mineral, pero al madurar y obtener las habilidades y conocimientos necesarios fuimos nombrados defensores magmáticos. Desde muy pequeño se nos explicó que todo ígneo tenía habilidades que los padres heredaban a sus hijos por medio del paragénesis. Cada joven mineral poseía el don relacionado con materiales que le designó la roca madre. Solo había que concentrarse y usar la energía de equilibrio para que nuestra piel tomara una textura distinta y tuviera otra dureza. Con el constante practicar logramos controlar espadas de distintos materiales que surgían de nosotros, ellas podían estar unidas o no a nuestro cuerpo a voluntad, eso nos hizo ser excelentes guerreros. Cada vez los materiales eran mejores y las espadas tenían un acabado superior al anterior. Solo un guerrero pudo dominar plenamente sus habilidades y utilizar materiales y energía para producir poderosas llamaradas de fuego, impresionantes explosiones magnéticas y así un sinfín de cualidades. Un día desapareció a causa de estas habilidades y la misma tierra de la que obtenía su fuerza lo reclamó. Enseguida se elaboró un decreto limitando el uso del paragénesis, de este modo se protegería a la población. A pesar de todo, los mejores tiempos habían llegado y era el momento de disfrutarlos. Una tarde Apio caminaba por los jardines de la Torre Máfica, se había convertido en su paseo diario por este lugar. Al no regresar a la misma hora de costumbre, su esposa Lava fue en su búsqueda. Minutos después ella encontró el cuerpo desvanecido y boca abajo de su esposo. Al darle la vuelta pudo observar que una daga de carframio había sido incrustada en su pecho y un gesto con una mezcla de asombro y angustia se quedó grabado en su rostro, el líder había fallecido.
Se declararon días de duelo debido a su muerte. Los piroxenitas giraron órdenes para que se encontrara al culpable de tal atrocidad. A partir de este hecho, la tranquilidad en Aurum se había roto. Pizarro y Esquisto sabían que la ciudad estaba paralizada por el tiempo de duelo y se encontraban molestos porque estaba próximo el nombramiento de Neis como líder supremo. El piroxenita mayor llamado Enstato fue convencido por ellos para entrar en la cámara donde se encontraba la roca madre. Los dos hijos del líder asesinado habían dirigido el grupo que la había encontrado y tenían firmes intenciones de reclamar el trono. ¿Por qué dejárselo a Neis? Le dijeron al piroxenita. Pensaron que podían dominar la energía de la gema oscura y obtener más poder para gobernar el imperio. Debido a esto el maestro hizo un cambio. Apagó la máquina donde se encontraba la roca, retiró el diamante puro e insertó el diamante oscuro. Al encenderla, la roca madre comenzó a emitir una energía oscura y distinta con tal intensidad que alcanzó a la mitad de la población. No se sabe por qué eligió solo a algunos. El maestro llamado Clino, quien no fue afectado, se dio cuenta de que el equilibrio había tenido una desviación. Entró en la cámara y retiró el diamante oscuro. Trató de insertar la gema pura para regresar todo a la normalidad aun y cuando el equipo estaba encendido, pero su linaje no era el indicado para manejar los elementos y desconocía que todavía permanecía energía contenida en la roca. El diamante junto con los dos cristallos emitieron un fuerte estruendo, al tiempo que una onda expansiva arrojó todo a su paso contra las paredes del recinto. Enseguida los tres elementos salieron disparados hacia el horizonte por medio de una gran estela de energía y se apartaron de la roca madre. Este hecho fue una pérdida irreparable. Inmediatamente comenzaron a ocurrir cambios físicos en los habitantes de la ciudad que habían sido afectados por la energía oscura. También cambiaron sus cualidades. Se unieron liderados por Pizarro y Esquisto, quienes sufrieron fuertes transformaciones, en las cuales poseían una belleza extrema en su exterior. Su piel de roca perdió el bronceado, se oscureció en gran medida y una maldad absoluta los inundó por dentro, una maldad tan intensa como la de una amarga noche de invierno. Se separaron de los ígneos y juntos decidieron formar un nuevo grupo llamado Metamorfo. La roca madre con el tiempo entró en hibernación. Dejamos de tener cualidades especiales. Nuestra piel regresó a ser como antes. Ígneos y metamorfos habíamos perdido nuestra armadura de roca. A partir de ese momento los ígneos juramos ser sus guardianes. Prometimos encontrar los elementos perdidos y no volver a cometer los errores del pasado. Tiempo después la roca dio un gran destello. Primero fueron unos pocos los que cayeron en un sueño que parecía eterno, pero nos dimos cuenta de que todos tendríamos el mismo destino. Así que Neis convenció a Pizarro y a Esquisto para que ígneos y metamorfos entraran en la gran cámara que podía albergar hasta 30.200 habitantes y juntos esperaran el trágico desenlace. Después de grandes discusiones ellos aceptaron, no querían quedar desprotegidos y apartados de la cámara que aún contenía la roca, porque según Neis este lugar se sellaría desde su interior. Antes de que todos cayeran en el letargo, Neis ordenó en secreto que la gema oscura fuera ocultada en lo más profundo de los confines de las minas Beta ubicadas al oeste de Aurum. El lugar exacto no sería revelado jamás. Con esto pensaba mantenerla alejada para que el tiempo la borrara de la faz del mundo y de cuanto aquel que la recordara. Sucedió lo inevitable, dormimos por 1200 años, hasta que un día la roca madre terminó su hibernación y lanzó un nuevo destello. Poco a poco comenzamos a despertar, inexplicablemente solo lo hicimos los ígneos. No recuperamos las cualidades que alguna vez tuvimos. Después de despertar y posterior a meditarlo durante algunos días, decidimos prepararnos para emigrar al norte. Todo indicaba que teníamos que partir llevando la roca madre con nosotros, no había algo que nos detuviera. Ni siquiera nuestra ciudad que quedó en ruinas después de tanta desolación. Los metamorfos podrían dormir solo hoyo para siempre, eso no podíamos saberlo. Así que iríamos en busca de los elementos que completarían nuevamente el orden y el balance ígneo. Solo así cumpliríamos nuestra promesa, aun y cuando sabíamos que el recuerdo de nuestra gran ciudad llamada Aurum quedaría en el pasado. Es todo por hoy, pueden retirarse, dije a los jóvenes. Descansen, mañana nos esperan cosas extraordinarias al llegar a las montañas del norte.